Empezamos. Bueno, yo soy Daniel Gómez Domínguez, soy uno de los redactores de Principia y, como bien han dicho, os han invitado aquí a un redactor y una ilustradora para explicar un poco nuestra experiencia logística. Bien, he dado muchas charlas de divulgación y demás, pero en esta charla había una libertad bastante inquietante. Podemos hablar de lo que queramos, ¿vale? Entonces, todos, y hemos pensado lo mismo, vamos a hablar sobre qué hacemos normalmente en nuestra vida diaria y cómo ha sido nuestra experiencia con la revista. La parte de la vida diaria era una colección de vídeos chulísimo que no tengo porque el Mac no lo admite, ¿vale? Entonces, así, en términos generales, soy neurocientífico. Estoy haciendo la tesis en el Instituto Cajal y mi campo es la electrofisiología. La electrofisiología es estudiar la neurociencia, cómo funciona el cerebro, como si el cerebro fuera una máquina eléctrica. No estudiamos neuronas mirándolas mucho, sino viendo su actividad eléctrica, y lo más habitual que habéis visto es los cascos de ventosas que ponen los hospitales, que es el electroencefalograma. Pues yo hago cosas de ese estilo, pero normalmente lo hago con animales y mientras corren por un mundo de realidad virtual. Como digo, vídeos muy bonitos que aquí no tengo. Entonces, ¿cómo sucedió todo esto? Ya cuando estaba haciendo la tesis, en un periodo anterior había estado haciendo divulgación un poco a mi aire, porque me gusta hablar de las cosas que descubro. Hay muchas cosas científicas interesantes y me gusta hablar de ellas. Y me quise especializar en neurociencia, tanto a nivel divulgativo como a nivel laboral, y entonces creé un blog llamado Neuronas y Centellas. Se lee mal también, vale. Y el blog de Neuronas y Centellas tuvo bastante éxito, publicaba cuando me daba la gana, básicamente, es la gracia de tener el blog. Y hubo un artículo que es el motivo de entrar en el tema de Principia, que es este, el de cuando los sueños se mezclan con la realidad, o el chico que venció a quien no debe ser nombrado. Esto es un caso clínico real de un paciente, el paciente se llama paciente S, siempre se pone el nombre anonimizado, y es un chaval de 11 años de Italia que de repente, un buen día, veía a Voldemort. ¿Bien? Es decir, veía a Voldemort y el Voldemort le perseguía. Y estaba todo el rato chinchándole y persiguiéndole. La familia primero pensó que sería un amigo imaginario, un enemigo imaginario, pero después de 24 horas el niño enseñando de pánico porque estaba Voldemort persiguiéndole, deciden llevarlo al hospital. Y le hacen toda una batería de pruebas neurológicas y no ven nada. Entonces es como, ¿qué puede tener este chaval? Durante 3 días estuvieron haciéndole pruebas cada vez más complejas y esos 3 días estuvo luchando contra Voldemort cada día, a cada hora, a cada minuto. Luego, después de hacerle un escáner, descubrieron qué era exactamente lo que le pasaba. Tenía una infección en el Purkinje tegmentum, que es un área del cerebro que está en la base, y es el que manda un ritmo llamado ritmo teta que aparece cuando soñamos. De manera que este chaval tenía el cerebro soñando aunque estuviera despierto. Eso no se había visto nunca, por eso es un paper, por eso es un caso clínico que fue importante, porque no habían visto un caso así. Y lo que se vio es que, ¿qué pasa? Si el cerebro cree que está soñando y está despierto, mezclas ambas cosas. Mezclas un sueño, mezclas la realidad, y en este caso era una pesadilla recurrente con moto. ¿A quién mola? Me imaginas cuando encontré el trabajo, ¿vale? Bueno, le gustaba mucha gente, pasó por Meneame y por todos estos sitios para conseguir visitas, y ahí contactó Enrique de Loyola y me dijo que si quería unirme a Principia con ellos porque le gustaba mi estilo de hablar y de narrar. Hay que decir una cosa, al principio no quise ir con ellos. ¿Por qué? Porque yo para la divulgación, la gente que me conoce, soy muy especialito. Me gusta trabajar un poco a mi aire y me gusta que la divulgación sea para todos los públicos. Es una línea que dice, claro, viene la definición, pero no es tan complicado, es más complicado de lo que parece. Entonces yo quería una divulgación que fuera para todos los públicos, y después de leerme la lista de estilo de Principia y ver cómo había, vi que me gustaba y quería probar con ellos. Entonces me uní como colaborador a Principia y un par de meses después escribí mi primer artículo. No lo ha dicho él, los artículos primero los escribes tú, si hay correcciones y demás las tienes con el editor, y luego va un ilustrador que hace una ilustración adaptada al artículo, de manera que realmente están fusionados. Y mi primer artículo que hice fue sobre magia. Es uno de los campos que también lo tengo, es decir, es la manera en la que me pagué la carrera, trabajando como mago. Y luego siempre tenía ganas de hacer un monográfico sobre cómo era el papel de la neurociencia en la magia y cómo estaban combinados. Y era de Magos y Ladrones, en el que hablaba sobre los principios de neurociencia y cómo habían usado por magos para dirigir la atención hacia sitios concretos y por ladrones para no dirigir la atención hacia sitios concretos, normalmente el mismo. ¿Vale? Entonces es un artículo bastante divertido, y tienen ejemplos de truco de magia, esto está en la web, lo podéis encontrar fácilmente. Y la ilustración es después separada, es una ilustración
artículo también tiene su historia. Yo voy a hablar un poquito de cómo funciona cada artículo. Este es el arte de memorizar mil kanji. Este lo escribí mientras estaba en Japón. Estuve en Japón viviendo varios meses por trabajo y justo era el momento en el que me tocaba escribir un artículo, así que vi que a ver qué había sobre neurociencia en Japón y encontré un tema muy raro hablando con un amigo. Es un amigo que tengo que es taiwanés, es decir, no es japonés, habla chino. Sin embargo, fue un tema curioso porque íbamos en Tokio en el metro y me dice, no, tenemos que ir a tal parada. Digo, vale, pero busco la parada y digo, vale, queda una parada. Y dice, espérate, ¿eres capaz de leer eso con solamente lo que te digo? Y digo, sí. Se pone, no, es que eso no se puede hacer en los idiomas. Claro, decidí investigar un poco sobre eso, porque digo, quizás el lenguaje tiene algún tipo de fenómeno diferente según neurocientíficamente seguramente cambia algo. Y encontré una cosa muy curiosa sobre los kanjis. Para que lo entendáis, si no sabéis japonés, uso rápido japonés. El japonés tiene dos tipos de palabras, ¿veis? Os vais a aprender hasta japonés. Tiene dos tipos de palabras, los silabarios, que son sílabas concretas, es decir, KN, RO, RA, RU. Entonces tú puedes combinarlas y hacer una palabra en japonés, ¿no? Por ejemplo, Daniel no hay L suelta, así que es imposible de hacer. Entonces sea Danielu, porque tratan de un poco suavizarlo. Entonces puedes escribir Danielu con esos términos. Pero ¿qué pasa? Hay términos que son palabras concretas con significado que son muy comunes. Y entonces tienen su propio símbolo especial que se escribe solo. Y esos son los kanji, que son esta parte de aquí, ahí esa... Bueno, ahí está el kanji de padre, de hermano mayor, de hermano pequeño, de familia, ¿vale? Los kanji son símbolos que expresan un significado concreto. Y normalmente cuando te ves un periódico, esto de que dicen que los japoneses tardan mucho rato en leer un periódico es porque esto hay miles de kanjis. Y si te encuentras con un kanji que no sabes, tienes que buscarte un diccionario y buscar. Y normalmente los periódicos están diseñados para que pueda leer alguien de más de 18 años, porque si no, tienes que estar un diccionario al lado, porque se... Esto lo escriben solamente cuando son palabras que no tienen este significado, o cuando lo escriben para niños pequeños, o para extranjeros, o para mí. Entonces, curiosamente, ¿qué pasa? Encontré varios casos clínicos de una cosa muy rara, la afasia. La afasia es un tipo, es un síntoma que se produce por diferentes cosas, a veces un daño cerebral en el cual la persona deja de poder hablar. Y deja de poder hablar, de poder escribir y de entender el vocabulario. Entonces pierde el sistema de lenguaje, ¿vale? O sea, guarnique, etc. La gracia de esto es que los japoneses, cuando tú haces una prueba con un occidental, deja de poder escribir el idioma y simplemente no se entera. Es como si hubiera borrado el español de su diccionario interno y tienes que enseñarle otra vez el lenguaje. ¿Qué pasa? Cuando se hace un asiático a un japonés, el silabario se rompe, pero los kanjis lo sigue teniendo. Puede comunicarse mediante kanjis. Y eso no lo puede hacer ningún occidental. Es raro. Lo que parece que era la comprobación de esto es que el área del lenguaje realmente se encarga de asociar símbolos con sonido. De manera que si yo veo escrito esto, sé que es ru. Y si veo que está escrito esto, sé que es ruro. ¿Ok? Sin embargo, los kanjis no tienen ningún significado de sonido. No te da ninguna pista de cómo debe ser esa palabra escrita. No te dice cómo debe ser esto leído, el de padre o el de madre. Así que funcionan mediante memoria. Y se había visto que los amnésicos perdían los kanjis, pero no el silabario. Entonces, el japonés era el único idioma que tenía los dos mecanismos cerebrales implicados en el lenguaje, algo que no tiene ningún otro idioma. En el caso del chino, si lo tenéis la pregunta completa, el chino son como los kanjis, pero para cada cosa, para cada sílaba. Entonces, entra en un terreno un poco oscuro y a nivel neurológico todavía se está investigando sobre este tipo de pacientes, porque es una anomalía bastante rara. Y este artículo va sobre este tema. Ahí está la ilustración, no recuerdo el nombre del ilustrador, era Apérnico o algo así. Cómico García. Claro. Y la ilustración mola un montón. El artículo encima está escrito en clave de humor, hablo realmente de mi experiencia mientras estoy mirando un menú japonés y pidiendo por favor que no me pongan a pescar una vez más. ¿Vale? Lo cual es bastante raro. Entonces, ya después de varios artículos, me dejan escribir en la revista en papel, que la revista en papel tiene artículos inéditos, y me tocó escribir un artículo de 600 palabras en la revista. Escribir un artículo de 600 palabras sobre un tema que te guste es rarísimo y es complicado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes que tachar, vamos, quitarte párrafos. Entonces, había escrito un artículo que lo había encontrado de casualidad, era ya en invierno y había encontrado un artículo sobre la hipotermia en los montañeros. Que parece que la hipotermia en los montañeros producía alucinaciones y era el motivo por el cual hay tantas leyendas alrededor de la montaña. En plan el Yeti, o en Japón tienen el Okaona, que es la mujer de las nieves,
hay diferentes leyendas relacionadas con las montañas y una posible explicación es esto, pues claro, nadie ha cogido un escáner de resonancia cerebral y lo ha puesto encima de una montaña, pero la altitud parece que produce alucinaciones. Y ese artículo era sobre ese tema. ¿Cómo escribes un artículo así en 600 palabras? No lo escribes, lo que haces es una historia. Y este es de los primeros artículos que escribí ya pensando en Principia como es, como una historia de ciencia y arte. Esto no es un artículo de divulgación, esto es un relato de terror. Y está escrito como tal. Está escrito como el pensamiento interno de un montañero mientras está subiendo y está viendo todas las cosas raras y mientras él se está repitiendo a sí mismo lo que acabo de decir. Eso es una alucinación, esto es debido a la hipotermia, no te gires, que eso no es nada, seguro que no es nada. El artículo está escrito así, es un artículo precioso, es decir, al ser tan pequeñito es un articulazo. Y Bárbara Guay se dice en las ilustraciones, es esta Yorga que no la tengo puesta aquí, es un articulazo y Enrique, al director de la revista, cada vez me dice en plan de vuelve a hacer otro igual y no puedo. Y entonces, es un artículo digno de leer, está en la revista, y ya siguiendo ese patrón de tratar de escribir de una manera más narrativa, para la revista de ahora, que es la que está por ahí rulando, escribí este de Lumiana. Este artículo no voy a decir nada. ¿Por qué? Porque este artículo ya me dejaron escribir 1200 palabras. Entonces, me dejaron escribir una historia más profunda y es una historia de estas que tiene spoiler. Entonces no puedo decir absolutamente nada sobre la historia. La gente que lo ha leído asiente, porque es una historia guay de la cual es un problema, porque no puedo comentar nada sobre esta historia. Va sobre sueño, está relacionado sobre el contenido de los sueños, en plan Inception, y solamente puedo decir, si lo leéis, y es la pregunta que tendréis y la pregunta que me hace todo el mundo, está basado en estudios científicos, es decir, lo que se ve ahí ha sucedido en la realidad y es un estudio científico, como todos los artículos que escribo, y eso es importante, que nadie lo dice nunca. Las referencias de la revista, yo siempre utilizo referencias de libros y demás para que me creáis, porque no creéis porque creerme. Y siempre están en la web, entonces podéis encontrar referencias de ese artículo allí. Y la ilustración de José Calada es bastante curiosa y es un articulazo también, pero al director le gusta más el horror. Entonces, ya tengo el estómago para siempre. Pero lo último que quiero decir es he trabajado en ciencia mucho tiempo y no he trabajado en arte en ningún momento. Tal y como dice, yo soy más de ciencias que de letras, pero es que realmente a veces me voy dando cuenta de que esto no tiene nada que ver con ciencias o con letras. Esto es conocimiento. ¿Te gusta tener conocimientos o no? El hecho de que me pueda buscar la vida para descubrir cómo se habla en el japonés o cómo se traduce el contenido de los sueños, spoiler, a mí me parece forma parte del arte. Es decir, escribir sobre algo que es capaz de dilatar las pupilas de una persona, eso es arte, aunque sea una escritura sobre ciencia. Y lo de Principia no es que cojan un dibujo para ponerlo mezclado como en un periódico, de que pones la foto para tener la noticia. Está bien mezclado, es decir, son más aún. Cada artículo que se escribe es una mezcla de arte y ciencia bien montada. Y en ese caso es digno de leer porque es muy redondo. En cada artículo se disfruta bastante. Y nada, a Principia, el Twitter mío, el Twitter de Principia, y nada, ya le toca así que